Esto sucedió mientras dormías. Todo se está decidiendo ahora. Zelensky sorprendió a los ucranianos, Putin suplica por negociaciones. Moscú finalmente aceptó reconocer la victoria de Kiev. Las palabras de Magyar surtieron efecto de inmediato en el del búnker. Los drones, la víspera, fueron más convincentes que nunca. Esto es un verdadero triunfo. Moldavia pone abiertamente a Rusia contra las cuerdas. La liberación de Transnistria ha comenzado. El dictador no tuvo tiempo ni de parpadear cuando se topó con la resistencia europea en Persia. Impactante, todas las cartas están sobre la mesa. Fracaso fatal del ejército ruso en el frente. Los soldados de Putin se han desinflado. Orden urgente de rendir posiciones. Ahora sin drones, proyectiles ni misiles en el cielo. La defensa antiaérea ucraniana lo derriba todo. ¿El arma láser ha hecho su trabajo? De todo esto hablaremos en nuestro programa Punto Infernal. Comunicado urgente desde Moscú. Putin se arrodilla ante Zelensky y le pide que termine la guerra. Ahora Kiev decide el destino de Moscú. Los acontecimientos se han puesto patas arriba. ¿De verdad la mano de Kirilo Budanov ha apretado el lazo en el cuello del dictador? ¿Y el Kremlin ha comprendido el peso de los argumentos ucranianos? En un instante la paz estuvo al alcance de la mano. Lo que sucederá después deben ser los primeros en escucharlo. Putin ya no quiere dos chukis. Tan pronto como las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a lanzar de manera constante más drones y misiles sobre el territorio ruso que el Kremlin sobre Ucrania, Piña se desinfló de inmediato. Saben, cuando todo está tranquilo, medido, estable, nos aburrimos, hay estancamiento, queremos algo de movimiento, solo centrarse en eso. Eso es contraproducente. Ahora Putin considera que el asunto ya se está acercando a la finalización del ucraniano. Como él mismo lo expresó, del conflicto. Creo que el asunto está cerca de resolverse, pero sigue siendo un asunto serio. Nunca nos hemos cerrado a las negociaciones. Nunca. Además, durante su discurso, Bunkerny no solo insinuó, sino que invitó abiertamente a una reunión con Zelensky. Y no como antes, como ganador y solo en Moscú. Ahora Putin está dispuesto a ir hasta el fin del mundo, con tal de que los drones ucranianos no lleguen a su... Se trata de un búnker personal sumamente avanzado, diseñado meticulosamente para ofrecer una protección total y absoluta frente a cualquier tipo de amenaza externa, combinando una estructura de acero reforzado con todas las comodidades necesarias para garantizar la supervivencia y el bienestar durante un periodo prolongado de tiempo en su interior. Esto debe ser el punto final definitivo. Poner un punto final a la guerra con Ucrania después del humillante 9 de mayo en la Plaza Roja se está convirtiendo en una idea fija para el Kremlin. Zelensky está guiando a Putin con palabras y la parte rusa se lo está tragando. La situación solo empeorará. Bueno, para el Kremlin, eso seguro. Los analistas militares coinciden. Cada día, los ataques en el territorio de la Federación Rusa se vuelven más destructivos y alaben las defensas aéreas del Kremlin por el apoyo brindado a Deryavich. Así fue en 1926. Rusia luchó hasta que Ucrania pudo lanzar ataques masivos. Las refinerías incendiadas ya no son novedad. La gente ya no reacciona a ellas. ¿Recuerdas cómo era hace un par de años, cuando la llegada de cualquier refinería era la noticia principal de todo el día, o incluso de varios, o de algún almacén? Ahora ha impactado contra un almacén en la región de Sverdlovsk, pero nadie le ha prestado atención. Sí, si no se prorroga la medida, entonces por supuesto los misiles y las bombas volarán inmediatamente. ¿Qué encenderemos? Esta vez tenemos una pregunta muy importante. Lo comprende perfectamente en el 5º año de una guerra a gran escala. Y el propio Putin. No veo absolutamente nada inusual. En este lugar no hay nada que pueda hacer. Los recursos militares y financieros de Rusia se han agotado, al igual que la paciencia de los propios rusos. Esto puede llevar a la destrucción. Incluso los turbonacionalistas más acérrimos empiezan a criticar abiertamente al gobierno e incitan a la población a rebelarse. Esto es una catástrofe, nos matan todos los días. Y la perspectiva para el ejército ruso y los ciudadanos comunes es mucho más sombría, por las lluvias de petróleo de hoy sobre Perm y la catástrofe ecológica en Tuapse. Con esta intensidad de ataques ucranianos, aseguran los analistas, la mayor parte del territorio ruso se verá de manera similar para el verano, que,
pasará en 2027 si la guerra continúa hasta ese momento. Aquí ya pueden imaginarlo ustedes mismos. Vemos la rigidez del ejército ruso, vemos los problemas que se agravan en Rusia, problemas económicos, problemas de descontento, problemas en el frente. ¿Y si esta guerra dura un año más? Entonces creo que lo que hoy nos parece sorprendente, es decir, que Volodymyr Zelensky decida si habrá desfile en la Plaza Roja o no, nos parecerá insignificante en comparación con lo que ocurrirá dentro de un año. Ahí ya vendrán cosas más serias. Pero Putin sigue poniendo buena cara frente a las adversidades. Y aunque dedicó la mayor parte de su último discurso al tema del alto el fuego, el del búnker no olvidó amenazar a todos y a todo. Es fundamental que las Fuerzas Armadas continúen manteniendo toda su atención en lograr la derrota definitiva y total del enemigo, dentro del marco estratégico de la actual operación militar especial en curso. Pero esas palabras provocaron sonrisas incluso entre sus fieles propagandistas. ¿De qué victoria se puede hablar si aquí ni siquiera pueden llegar a un alto el fuego con Kiev, ya sea bajo cualquier condición? Terminar la guerra lo antes posible, porque cuanto más tiempo la prolongue, menos posibilidades tiene él mismo de seguir con vida y en buena salud, es decir, en libertad. Mientras tanto, las casas de apuestas internacionales han empezado a hacer sus apuestas sobre la paz en Ucrania. Y cabe señalar que son sumamente optimistas. Las plataformas de pronósticos en línea, por primera vez desde el inicio de la invasión a gran escala, han estimado en un 100% la probabilidad de lograr el cese de la guerra entre Rusia y Ucrania antes del 31 de diciembre de 2026. Por cierto, el pasado 8 de mayo, la probabilidad de ese escenario, según los participantes en las apuestas, se estimaba en aproximadamente un 28%. Así que las posibilidades de un alto el fuego en un futuro cercano, si creemos a las casas de apuestas, al Kremlin y a los analistas mundiales, son extremadamente altas. Sin embargo, Ucrania y las Fuerzas Armadas no se relajan. Putin no tuvo tiempo de recuperar el aliento tras el desfile, cuando de repente llegó una nueva desgracia. ¿Está Siberia a la vuelta de la esquina? Robert Brody. Hungría envió al Kremlin una última advertencia. En Moscú basta con mencionarlo para desatar la fiebre. Ucrania controla los lagos. Rusia perdió el partido y ahora intenta ocultarlo. Los pájaros de Hungría rodean el territorio enemigo y ya están escribiendo una nueva historia para Moscú. Veamos qué ha preparado el alto mando militar ucraniano como postre para el hombre del búnker. Las sanciones de Hungría resultaron ser mucho más efectivas que las occidentales. En los últimos meses, en Rusia prácticamente no ha habido un solo día sin fuegos artificiales estruendosos. Las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania se han convertido en el principal temor de los ocupantes y el propio Robert Magyar Brody en el enemigo personal de Putin. El comandante de Sivi se ha convertido en el objetivo número 2 para Rusia, solo por detrás de Zelensky. Y para ser justos, es completamente merecido. Fue precisamente un golpe así el que se asestó a Rusia en 1917, cuando el país participaba en la Primera Guerra Mundial, pero le robaron la guerra. El miedo a los drones de Magyar en el desfile del dictador ruso fue tan grande que tuvo que pedir literalmente una tregua y además reunir en Moscú casi toda la defensa antiaérea disponible. Putin trasladó a Moscú todos los sistemas de defensa antiaérea posibles, es decir, los quitó simplemente de otros objetos críticamente importantes. En general, decidieron cubrir un solo trasero botoxeado a costa de decenas de refinerías y fábricas militares. El resultado era previsible y... Esto representa un riesgo extremadamente alto debido a que es algo explosivamente peligroso y sumamente inestable para cualquier persona en el área. Sin embargo, probablemente el Kremlin no planea devolver los sistemas de defensa antiaérea a las regiones. El día anterior, se sabía de más de 100 sistemas de defensa antiaérea alrededor de la capital rusa. Su número solo seguía aumentando. Según los periodistas de Radio Svoboda, alrededor de Moscú se está construyendo gradualmente otro anillo de posiciones de defensa antiaérea, principalmente con sistemas de misiles antiaéreos Pantsir instalados en torres. Sin embargo, ¿quién dijo que eso ayudará?
Es absolutamente impresionante y deja a cualquiera sin palabras ante semejante espectáculo visual tan increíble y maravilloso. Impresionante. En cuanto al alto el fuego que proponía el dictador ruso, eso es solo un respiro para la Federación Rusa. Y Madjar anuncia directamente nuevas sanciones profundamente en la retaguardia. El desfile El pájaro ucraniano comenzó antes. La industria militar y energética de los gusanos lo sintió con un nuevo alcance. Siberia está lejos, pero no tanto. A continuación vendrán 72 horas de eternidad. Además del anunciado algodón, explosiones, Madjar advirtió generosamente a los ocupantes: no vale la pena ir hacia Kiev. El nuevo intento del Kremlin de tomar la capital ucraniana podría convertirse en el mayor derramamiento de sangre de la historia mundial. Un blitzkrieg ahora es imposible. Si Rusia tuviera 1 millón de tanques e intentara de nuevo tomar Kiev, sería la mayor masacre sangrienta de la historia mundial. 2 millones de drones atacarían esos tanques sin piedad. En estos momentos hay fuego en el corazón de Moldavia. Chisinau arde por el Kremlin y las marionetas rusas en el Parlamento. Se quedaron atónitos ante tales medidas drásticas. El idioma ruso está perdiendo su monopolio y va directo a la basura. Para el Kremlin esto es una bofetada dolorosa. Y además la UE activa el modo turbo y finalmente toma a Moldavia bajo su protección. Kaja Kallas lo anunció triunfalmente. No se pierda los primeros detalles. Moldavia se aleja aún más de Rusia, ahora también en la cuestión lingüística. La víspera, el parlamento del país restringió el uso del idioma ruso, lo que provocó una reacción inmediata de los políticos prorrusos. Señor Radumarian, por favor, tome asiento. Por favor, tome asiento. Señor Radumarian, por favor, tome asiento. Orden, por favor. Por favor, señora Makari. Las nuevas reglas ahora establecieron límites de tiempo para las intervenciones y proclamaron el rumano como el único idioma de trabajo en el Parlamento. Anteriormente, el ruso se clasificaba como idioma de comunicación interétnica y los documentos se traducían regularmente a ese idioma. Esto a menudo servía como motivo para especulaciones y la interrupción del trabajo de los diputados, como sucedió en la última sesión. De hecho, hay una serie de indicadores bastante claros que muestran que la maquinaria informativa rusa ahora está centrada de manera prioritaria en asuntos de carácter mucho más social. Al mismo tiempo, entendiendo la enorme presión de la propaganda rusa, Moldavia, en la medida de lo posible, intenta alejarse peligrosamente de la Federación Rusa. Por cierto, las recientes declaraciones sobre la salida del país de la CEI son una clara confirmación de ello. La propia comunidad, creada como una unión de iguales, desde el principio se convirtió en una asociación de satélites de Moscú casi sin derechos. Y era imposible soportar esto indefinidamente. Para Rusia, la CEI no era más que una herramienta para mantener a las antiguas repúblicas soviéticas en su órbita de influencia. En general, la CEI, así como el comercio con Rusia y, en general, el ámbito de la migración, no eran más que un garrote que Rusia utilizaba contra las antiguas colonias desobedientes. El contraste total hoy en día lo representa la Unión Europea. Precisamente hacia allí se dirigió Moldavia, por lo que votó la mayoría de la población en el referéndum y por lo que reeligieron a un presidente proeuropeo. Sabemos cómo se ven: desinformación, sabotaje energético, presión económica e injerencia en las elecciones. Compartimos esta experiencia con otros países y con aquellos que se enfrentan a tácticas similares. Por eso, la adhesión de Moldavia a la Unión Europea será un acto de coherencia estratégica para toda la Unión. Porque somos una democracia estable en la frontera oriental, que tiene experiencia directa en la guerra híbrida, que está llevando a cabo reformas reales y que tiene la voluntad política de convertirse en un socio fiable. Uno de los últimos argumentos de los simpatizantes de Moscú son los recursos energéticos baratos para los aliados. Se escuchó tanto cuando el país abandonó la CEI como con cada nueva decisión antirrusa de las autoridades. Sin embargo, tanto entonces como ahora sigue siendo común. Material de propaganda política y difusión.
El Gran Palacio del Kremlin, situado en el corazón de Moscú, es el centro histórico y político más emblemático de toda la Federación Rusa. La cuestión lingüística es probablemente el segundo tema favorito del Kremlin. Precisamente bajo el pretexto de proteger a la población ruso-parlante, ellos iniciaron la guerra contra Ucrania. Hoy estos mismos argumentos se escuchan también en el Parlamento moldavo. Así, un tal Oleksandr Vershinin del partido de derecha Democracia en Casa declaró que la democracia está degradando debido a tales restricciones. Esa desinformación, esas operaciones que se llevan a cabo contra Moldavia, esto es parte de un teatro más amplio, híbrido y parte de esa guerra que Rusia libra contra Ucrania. ¿O parte de los parlamentarios llaman a la neutralidad? Dicen no peleemos ni con Moscú ni con Bruselas. Sin embargo, nuevamente, basándonos en la experiencia de Ucrania, se puede decir con certeza que esta posición está condenada al fracaso desde el principio. Todas las fuerzas prorrusas en Moldavia durante décadas nos decían: ¿por qué no? Seamos amigos de unos y de otros, seamos un puente entre Oriente y Occidente, vivamos en el puente, eso es maravilloso. Y ahora su líder, el líder espiritual de Rusia, Putin, ha dicho que no, que eso es imposible, que hay que elegir un lado u otro. Moldavia eligió ese camino y recibió un apoyo increíble por parte de los europeos. Así es, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, propuso duplicar la financiación de la UE para la defensa de Moldavia, así como aceptar al país en la Unión Europea en un procedimiento acelerado. Su postura cuenta con el apoyo de casi todos los miembros de la alianza. Moldavia hizo esto para alinearse con la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, lo cual, sin duda, es un paso muy positivo y la elección correcta del pueblo moldavo. Porque no se puede confiar en Rusia. Por eso seguiremos apoyando a Moldavia en todos sus esfuerzos en el camino hacia Europa. Uno de los aspectos de este camino es Transnistria. A nivel estatal, ya se ha tomado la decisión de reincorporar la república al país. Como solución temporal, se propone la administración externa de la región por parte de la Unión Europea. Y cuando en Tiraspol vean claramente la diferencia entre el enfoque europeo y, como ocurre hoy, el ruso, la cuestión de con quién se vive mejor se resolverá por sí sola. Eso hay que verlo. El ejército ruso se rompió los dientes contra la defensa ucraniana en el frente. Los generales tienen miedo de llevarle a Putin informes sobre fracasos a su despacho. Esto realmente no había pasado en toda la guerra. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han pegado a los ocupantes al suelo, los drones de ataque medio se han consolidado definitivamente en el cielo y han obligado al enemigo a retroceder. El triunfo en Mariupol es solo un calentamiento. ¿Se avecina una batalla que obligará a la Federación Rusa a capitular? Veamos. Las pérdidas son mayores y los territorios capturados son menos. Los ocupantes están fracasando en la ofensiva de primavera. En la primavera del 26, el ejército ruso capturó casi la mitad de territorio en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las tropas rusas en la primavera de 2026 están mostrando peores resultados en el campo de batalla que en 2025, cuando el Kremlin insistía en su exigencia de la transferencia de la región de Donetsk. Si en la primavera y el verano de 2025 Rusia capturaba entre 300 y 500 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano cada mes, en la primavera de 2026 las cifras cayeron más de la mitad. Esta cifra representa una cobertura total que alcanza hasta los 150 kilómetros cuadrados de superficie procesada de manera mensual por el equipo de trabajo. Es una situación estática, pero hay que señalar que las fuerzas de defensa de Ucrania utilizan el llamado carácter de defensa activa. Es decir, cuando es posible contraatacan con éxito, como se demostró respectivamente en la dirección de Oleksandrivka, en la dirección de Kupiansk y también en la dirección de Lyman. Los drones de ataque de medio alcance también juegan un papel importante en la contención de los ocupantes, ya que las Fuerzas Armadas de Ucrania los utilizan para cazar sistemas de defensa aérea. ¿Y la logística del agresor? En la retaguardia profunda. Hace unos días, Azov regresó a Mariupol con la ayuda de drones Hornet, lo que provocó pánico en la comunidad Z. El enemigo ha comenzado a alcanzar la arteria logística clave de la zona de la operación militar especial, la carretera Taganrog-Zankoy, que pasa a lo largo de la costa del mar de Azov.
a través de Mariupol, Berdiansk, Melitopol, Yenichesk hacia Crimea. Por esta carretera van los camiones hacia Crimea y a la zona de combate. Por ahí pasa combustible y equipo militar. El frente está a unos 100 o 160 kilómetros. Ahora están ampliando esta carretera para convertirla en una autopista. Y mientras la ofensiva se estanca, las pérdidas de los ocupantes aumentan. Desde marzo, en promedio, los invasores pierden más de 1.000 soldados al día. Según el comandante de las Fuerzas de Seguridad Fronteriza, Magyar, desde el 25 de diciembre, el Ministerio de Defensa ruso no logra reponer las pérdidas, 148.000. Han llegado 400 personas. Rusia movilizó y contrató para la operación militar especial entre diciembre de 2025 y abril de 2026. 156.735 personas. Se han retirado. Las bajas sanitarias e irrecuperables del enemigo, causadas únicamente por drones, verificadas en el sistema de conciencia situacional Delta, que está en servicio con las Fuerzas Armadas de Ucrania. A los logros de las fuerzas de sistemas no tripulados hay que sumar el trabajo de los artilleros ucranianos, así como las bajas no verificadas mediante fotos y videos. Las pérdidas en combates cercanos con armas de fuego y los ocupantes que murieron bajo los escombros de edificios y otras estructuras defensivas. En total, solo en abril, el ejército ruso perdió cerca de 40.000 combatientes. La táctica de aumentar la profundidad de las zonas de anillos permite frenar el avance de los ocupantes y al mismo tiempo multiplica significativamente las pérdidas de las fuerzas de ocupación rusas. Mientras en el Kremlin sueñan con que Ucrania entregue voluntariamente el Donbass, en el frente aumenta exponencialmente el precio de cada metro de tierra ucraniana capturada. Todo apunta a que en la primavera de 2016, las Fuerzas Armadas de Ucrania presentarán a los rusos una de las facturas más caras. Un momento decisivo para la defensa de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han puesto en el aire un avión fortaleza. La era de los Shaheds ha terminado. Ahora hay nuevas reglas en el espacio aéreo. El arma láser sale de las sombras y ya está poniendo nervioso al enemigo. Un desarrollo que, en directo, está rompiendo el guión de la guerra. Rusia no se esperaba esto. Ahora ningún proyectil ni misil podrá pasar. En un momento les mostraremos cómo funciona un arma que ni siquiera la OTAN posee. Viejas amenazas, pero nuevas soluciones. Ucrania no deja de buscar recursos adicionales para destruir los Shaheds. Y hay que decirlo, no sin éxito. En la parte lateral del fuselaje se ha instalado esta ametralladora estadounidense. Es capaz de realizar hasta 3.000 disparos por minuto o 50 disparos por segundo y destruye drones uno tras otro. A los periodistas occidentales se les mostró un equipo único y peculiar para la eliminación de drones enemigos. Un grupo de entusiastas reconvirtió un Antonov An-28 soviético que antes de la guerra se utilizaba para el paracaidismo, pero que hoy protege el cielo ucraniano. El director de la escuela de paracaidismo cuenta que en los primeros días de la invasión a gran escala perdió a su hijo, pero no pudo unirse al ejército debido a su edad. Sin nada que hacer, el hombre decidió no quedarse sentado. Fui al cuartel general de la Fuerza Aérea. Ellos dijeron, ya estás viejo. Si no me aceptan en el ejército, entonces crearé mi propio ejército. Actualmente la tripulación forma parte plenamente de la Fuerza Aérea de Ucrania. De ellos, los voluntarios reciben las coordenadas y las misiones de vuelo. Desde mediados del año pasado, hacen turnos las 24 horas, permaneciendo junto a su avión. Y según las marcas en el fuselaje, durante este tiempo ya han destruido más de 200 drones enemigos. Sin embargo, nuestra defensa antiaérea se refuerza no solo gracias a los voluntarios, sino también mediante soluciones fundamentalmente nuevas, como por ejemplo el arma láser, que ya ha sido entregada a ciertos grupos de defensa antiaérea. Al mismo tiempo, no se trata de un arma suministrada por socios occidentales, sino de un desarrollo nacional de la industria de defensa ucraniana llamado Trisub, que según sus características supera tanto a los modelos británicos como a los israelíes de armamento similar. Se trata de este tipo de armamento tan avanzado, el cual requiere un análisis profundo por su gran impacto en el campo de batalla y las implicaciones estratégicas de su despliegue en los conflictos modernos.
El alcance efectivo es de aproximadamente 1,6 kilómetros. Según la información proporcionada por la parte ucraniana sobre las características técnico-tácticas, en particular el alcance de destrucción de objetivos de 2 kilómetros, podemos afirmar que esto representa un avance significativo de la industria de defensa ucraniana en el desarrollo de armamento innovador. Así, la publicación Militarny informa que actualmente la instalación está pasando las pruebas finales antes de su presentación oficial. Precisamente por eso se está probando en combate, y el desarrollo está demostrando resultados impresionantes. El sistema se enfrenta fácilmente a aparatos de reconocimiento a una distancia de aproximadamente 1,5 kilómetros. Para los drones FPV, que son populares en el frente, la zona efectiva de impacto es de unos 800 a 900 metros. Y los desarrolladores informan que esto no es el límite. Como explican los expertos, el principal factor de alcance y potencia de las armas láser es su fuente de alimentación. Por lo tanto, el potencial de modernización es prácticamente ilimitado. Por lo visto, la potencia del láser es superior a 50 kilovatios porque, vuelvo a subrayar, con el alcance efectivo declarado de acción, el láser estadounidense, con un alcance de aproximadamente 1,6 kilómetros, tiene una potencia de unos 50 kilovatios. Además de esto, cabe señalar que un láser de combate similar también ha sido desarrollado por la parte británica. El alcance declarado del láser de combate británico es de hasta 2 kilómetros, pero en consecuencia la potencia ya es de 55 kilovatios. Si los desarrolladores ucranianos logran ajustar el propio mecanismo de funcionamiento, entonces, al aumentar la potencia del cañón láser, podrá derribar a mucha mayor distancia, no solo drones. Digamos que estos medios primero funcionarán para la interceptación de esos mismos drones. Quizás más adelante podamos hablar del uso contra misiles. De igual manera se puede hablar del uso contra aviones, pero para eso se necesita tiempo. Hoy en día, el trabajo principal se centra en hacer que el Tridente, en su versión actual, sea lo más maniobrable posible. Esto permitirá trasladarlo rápidamente a direcciones complicadas, lo cual es la solución ideal para proteger posiciones militares. Eso es todo de mi parte por hoy. Con ustedes estuvo yo, Darina Hutzkawo. Más noticias espeluznantes en nuestro próximo número. Bueno, mientras tanto no olvides suscribirte y darle me gusta. Hasta luego.